Sembrando palabras de vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores en nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, en este día, un día miércoles, una mañana yo creo que chévere porque estamos aquí vivos, somos representantes realmente de lo que son los milagros y bueno, yo creo que es hora como empezar a recapacitar en que nos la pasamos pidiendo milagros, milagros, pero no reconocemos el gran milagro que somos nosotros, el milagro de vida. Así es que bueno, en nuestro segmento de hoy, Sembrando Palabras de Vida, le damos la invitación y le damos la bienvenida a Angélica Olivares del Grupo Cúspide. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, pues muy contenta, gracias por este recibimiento y sí, verdaderamente debemos estar conscientes del milagro, ¿verdad? A veces queremos en nuestra vida y no nos damos cuenta que en nosotros mismos está el milagro de la vida, lo hermoso. Muchas gracias Jorge, pues hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema el cambio. Y bueno, pues donde quiera que te encuentres, muchas gracias por conectarte con nosotros. Recuerda que para nosotros pues es muy importante tu vida porque estamos muy, muy seguros y estamos convencidos de que tu vida tiene un propósito. Así es que desde donde quiera que nos estés escuchando, pues bienvenido, recibe un abrazo de parte de nosotros. Y bueno, hablar del cambio. Quiero hablarte del segundo libro escrito, el libro de la Biblia, las Escrituras, el segundo libro. Y bueno, pues seguramente tú conoces, ¿verdad? El nombre es el Éxodo. El Éxodo que nos habla, pues si pudiéramos definirlo o yo pudiera decirte, para mí representa la liberación. Una liberación que en mi propia vida he necesitado, no solamente en un tiempo, sino constantemente. ¿De qué tenemos que ser liberados? Bueno, pues el pueblo de Dios tenía que enfrentar un cambio en el que sería trasladado de un lugar en el que se encontraba y nos habla de, bueno, pues estaban establecidos, ¿verdad?, en Egipto y el pueblo de Israel, pues al habitar en ese lugar, vivió una esclavitud muy fuerte, muy agobiante para su vida y querían un cambio, querían trasladarse o llegar a otro lugar en donde no vivieran las circunstancias que estaban viviendo. Y eso mismo, ¿verdad?, puede sucedernos en nuestra vida. ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué transformación, por así llamarlo, ¿verdad?, queremos hacer en nuestra vida? Queremos cambiar a veces de algún afán que podemos tener en nuestra vida que se nos presenta y que por más que nosotros queremos, volvemos a estar bajo esa circunstancia de algún afán. No se diga de algún pensamiento que por tantos y tantos años que nos rodea en nuestra cabeza, que ha hecho nido en nuestra cabeza, que nos ha trastornado, que nos ha afectado tanto y queremos, ¿verdad? Queremos como quitarlo, borrarlo. Bueno, pues de esa misma manera también el pueblo de Israel quería ya quitarse, alejarse de esa situación tan agobiante que estaba viviendo durante muchos años. Y bueno, pues eso también nos habla a nuestra vida. Como te decía, puede ser algún afán, puede ser tal vez algún pensamiento, ¿por qué no? Tal vez alguna conducta que queremos nosotros modificar y vemos tal vez en algunas otras personas y decimos, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo esa transformación de conducta? Todos los atravesamos, todo ser humano necesitamos vivir esos cambios, ¿verdad? Vivir esas transformaciones porque definitivamente hay cuestiones que como una situación de esclavitud vivimos así. Y eso definitivamente Dios no quiere eso para nuestra vida, no quiere que vivamos bajo esa esclavitud, por así llamarle, aquello que nos lastima tanto nuestras condiciones de vida. Dios no quiere, Dios nos quiere liberar.
y ha enviado un libertador, ¿verdad? Ha enviado un libertador. Hoy lo podemos vivir. ¿Tú quieres ser libre de algo? ¿Quieres ser llevado, ¿verdad? Ser transformado? Bueno, pues conociendo a nuestro Señor Jesucristo, es la forma en que podemos nosotros vivir una liberación de un afán, de un pensamiento, de algo que nos está, pues, oprimiendo, ¿verdad? Literal, nos oprime, nos lastima, nos hace no vivir felices, no vivir tranquilos, no vivir con esperanza, no vivir felices, con gozo. Hay muchas cosas. ¿Qué puedo hablarte? No solamente, como te comentaba, tal vez una conducta, o por qué no, tal vez algún vicio. Hay tantos vicios hoy que nos rodean, tan solo la televisión, el internet, eh, muchísimos temas, muchísimos temas que no nos damos cuenta y decimos, yo tener un vicio, pues no tengo ningún vicio. Pero puede ser el que tengamos un pensamiento que lo traemos nuevamente a nuestra vida. Yo recordaba cuando estaba preparando este tema, un mensaje que hace algunos meses me llegó a través de este medio o del WhatsApp. Y sabes, yo al día de hoy todavía lo sigo recordando, ese mensaje que no fue en ese momento muy agradable para mí, y sin embargo lo he traído. Yo decía esta mañana, Señor, necesito que me liberes de ese mensaje que se guardó en mi corazón y que todavía lo tengo aquí. Es algo que no me está haciendo bien, que no trae a mi corazón algo agradable, sino al contrario, me aflige, me angustia, inclusive a veces caer en tristeza por ese mensaje, ¿no? ¿Y cuántas veces no tú y yo, pues, nos estacionamos, ¿verdad? Nos estacionamos y nos hacemos esclavos porque, sabes, a mí me ha ocurrido que lo veo y aun cuando sé que algo que me causa tristeza, ¿qué crees? Lo vuelvo a ver. Pues sí, yo creo que deberíamos, ¿verdad? De ver algo que nos agrade, que nos aparte, ¿verdad? Que haga un cambio en nosotros. Que no nos estacionemos ahí, que no nos haga esclavos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo es posible que volvamos, ¿verdad? A tener eso. No se diga, a lo mejor un vicio, no sé, tal vez del cigarro. Sabemos que nos hace daño y sin embargo, a veces volvemos a tener ese patrón de conducta. Entonces tenemos que modificarlo, queremos hacer un cambio. Otra situación que pudiera darte como ejemplo, pues es tal vez el no sentirnos valorados, no nos sentimos apreciados. Y bueno, pues es de dónde proviene ese el no sentirnos apreciados cuando tenemos a nuestro Señor que nos ama, que su amor es inagotable, inagotable. Él no cambia, Él no nos condiciona su amor el día de hoy. Y vivimos a veces así, ¿verdad? Sin valor, no nos sentimos que nuestra vida valga, que lo que hacemos tampoco tiene valor. Y bueno, pues, ¿de dónde proviene? ¿De dónde es esa fuente de ese pensamiento, de ese sentimiento, ¿verdad? Que podemos sentir. Tenemos que cambiarlo, tenemos que llevar, así como el pueblo de Israel en ese éxodo que vivió, de ser trasladado de un lugar a otro. Bueno, pues esa situación que vivió el pueblo de Israel de ser trasladado de un lugar de esclavitud como era Egipto, o como que nos enseña la palabra, y que llegó un libertador. Como te digo, pues hoy tú y yo tenemos un libertador, que es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro libertador, Él es el que nos puede sacar, como lo hizo en su momento y nos enseña la Escritura, Moisés al pueblo de Israel. Ellos anhelaban durante mucho tiempo, anhelaban ya salir de esa situación de esclavitud y por fin había llegado ese libertador al pueblo de Israel. En el que también pues
Moisés, que fue quien en su vida había ese anhelo, ese deseo, porque él sabía que había nacido con un propósito. Como hoy te he dicho, tu vida tiene un propósito. Un propósito. Bueno, pues quiero decirte algunos puntos que pude, o algunas características que pude darme cuenta de la persona de Moisés. Moisés fue un libertador para el pueblo de Israel. Pero también en el libro de Éxodo nos narra de un nacimiento que fue muy difícil para Moisés, porque, ¿sabes? Lo querían matar. Vivió una época en la que eh, eh, iban a matar a todos los recién nacidos, a todos los pequeñitos. Entonces, pues no sé cómo fue tu nacimiento. Fíjate que en mi caso, la diferencia entre mi hermana, la que me sigue mayor, y yo, hay 12 años de diferencia. Posiblemente en un matrimonio en donde había tantos problemas, en donde la relación entre mis padres no era tan armoniosa, pues seguramente ellos ya no consideraban, ¿verdad?, una hija. Había un distanciamiento, eso es lo que yo sé, ¿verdad? Bueno, lo que me platican mis hermanas, las mayores, que hubo un distanciamiento muy grande y puedo ver que así como esta situación de Moisés, también la puedo ver en mi vida. ¿Y en la tuya? Tú sabes cómo fue tu nacimiento. Tal vez los padres, ¿verdad? Tenían otros planes, tal vez, no sé, cualquier situación, pero fíjate cómo la vida de Moisés pues estaba en peligro desde muy pequeñito. Cómo la escritura, ¿verdad?, nos enseña y nos habla de nuestra propia vida, Ese nacimiento de Moisés, pues lo amenazó de peligro, su crecimiento, su propio nacimiento. Sin embargo, bueno, los planes de Dios para él eran que naciera. Aún con todas esas situaciones tan adversas, Moisés nació, como nacimos tú y yo, con un propósito. Otro punto que experimentó Moisés experimentó una huida, ¿sí? Él huyó de ese lugar en el cual creció, porque al estar muy pequeñito y sentir esa amenaza de su nacimiento, de su crecimiento, su propia madre tuvo que alejarse de él para que él continuara con su vida, para que no estuviera más en peligro su vida, tuvo que apartarse de él. Y fue a dar, ¿verdad? Ahora sí que fue a dar a la casa del faraón, porque la hermana del faraón, pues al ver en el río, ¿verdad? Ahí donde había sido depositado siendo un bebé Moisés, ella lo encontró y bueno, pues ella estuvo muy cerca de su crecimiento. Es interesante, es muy interesante esta historia, ¿verdad? Seguramente si tú la has leído, bueno, pues te recordará. Yo sé que te recordará algunas situaciones que te asombraron o que te interesaron mucho. Y si no, bueno, pues te animo que volvamos a leer, ¿verdad? Este libro de Éxodo. Y bueno, pues ya más grande, Moisés huye de Egipto por una situación en la que pues igual él huye y nosotros también nos podemos identificar con esta parte en la vida de Moisés en el que a veces huimos, ¿verdad? No queremos enfrentar ciertas situaciones, ciertos problemas y ¿qué hacemos? Huir. Él huyó también, él huyó de Egipto. ¿Y qué crees? Después de haber huido, de haberse alejado de ese lugar en el cual había crecido durante pues su niñez, su juventud, su adolescencia, él recibe un llamado de parte de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel momento en el cual a él, siendo ya Moisés, ya contrayendo matrimonio, y él cuidando pues, de las ovejas de su suegro, un día como seguramente a ti y a mí nos ha ocurrido, un día, en algún momento nos encontramos con Dios, Él nos habla, sentimos que nuestra vida tiene un sentido cuando de repente nosotros pareciera que ya
no tiene sentido. Bueno, pues él igual tiene un llamado por parte de Dios. ¿Cuántas veces a ti y a mí Dios no nos habla? Dios no nos habla y nosotros, pues en ese momento nuestra vida es maravillosa, ¿verdad? Guardamos ese momento. Pues también lo vivió Moisés, lo vivió Moisés. Y dado ese llamado que tuvo Moisés, regresa a ese lugar donde él había huido, regresa a Egipto para cumplir con lo que Dios le había, pues, para obedecer ese llamado de Dios. Así es de, ¿cómo está tu llamado? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Te acuerdas de ese llamado que Dios hizo a tu vida? Bueno, pues si lo estás cumpliendo, qué bueno, y si no, pues hay que retomarlo, hay que retomarlo. Dios siempre está con nosotros, siempre nos ayuda en todo momento. Bueno, llega un momento en que Moisés pues se enfrenta a Faraón porque una era esa parte, ¿verdad? Liberar al pueblo de Israel y bueno, para liberarlo pues tenía que enfrentarse a ese Faraón que tenía a su pueblo de Dios en esclavitud. Y sabes, es interesante saber que en este libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 7, ¿sabes? Nos dice que Moisés, a la edad en la que eh, él va a hablar con Faraón, tenía él 80 años. 80 años. Tal vez para ti, para mí, hablar de una edad de 80 años ya es casi la terminación de nuestra vida. Y sin embargo, para Dios no hay edad. Él es quien nos creó, Él quien nos formó. Y a veces pasa por nosotros ese pensamiento como de pensar que nuestra vida a la edad de 80 años, pues ya estamos sin fuerza, no tenemos esa misma vitalidad quizá, o tal vez ya lo que queremos es ya descansar y decir ya no quiero más. Sin embargo, para Dios no se le ha olvidado el propósito por el cual eh, nos hemos nacido para Él y por Él. Moisés se enfrentó o vivió una situación de 10 plagas cuando él intercedía por el pueblo de Israel, intercedía para que Faraón los dejara libres. 10 plagas él pudo vivir. Y bueno, ese momento en el cual ya por fin parecía que el Faraón ya iba a dejar libre a su pueblo, vive la última, ¿verdad? La última plaga cuando ya le dice, se enfrenta a Moisés después de repetidas veces de estar hablando con Faraón y decirle ya, deja ir libre al pueblo de Dios. Llega la última en la cual recordarás que Dios le da una indicación a Moisés y le dice, ¿verdad? Que en esa noche iban a través de un cordero que iban a matar, la sangre de ese cordero tenían que colocarla en cada casa del pueblo de Israel. En cada una casa tenían que colocar la sangre de ese cordero y dice que en los dos postes y en el dintel de las casas. Y bueno, esa sangre iba a ser la señal para que la última plaga no tocara con mortandad al pueblo de Israel. Y bueno, esa protección de esta sangre del cordero es la que hoy tú y yo vivimos a través de la sangre de Jesús. Cuando fue llevado a la cruz, su sangre fue derramada para que tú y yo hoy vivamos esa protección de vida. Tú te sientes protegido, sientes que tu vida tiene esa protección, que tu casa, ¿verdad? Porque al momento que el pueblo de Israel pintó en su casa, pues toda su casa, o sea, toda su familia estaba protegida con la sangre del cordero. Bueno, pues hoy también debemos de saber y tener presente
que la sangre de Jesús nos cubre, nos protege de todo, de todo, de todo. Es nuestra protección y debemos de tenerlo muy presente. Recordar eso, que hay una protección en nuestra vida, que es la sangre de Jesús. Bueno, también quiero hablarte que después de haber sido liberado el pueblo de Israel, cruzaron el Mar Rojo. A veces nosotros es necesario cruzar, ¿verdad? Ese mar de imposibilidades, ese mar en el cual decimos ya, ¿para dónde le avanzo? Pues mira, como también esta situación que vivió Moisés al ir adelante de todo este pueblo, tuvo que atravesar y cruzar el Mar Rojo, como seguramente también hoy en nuestra vida tenemos que atravesar esas situaciones de salud, esas situaciones a lo mejor económicas, esas situaciones familiares tan complejas, pero tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que darlo, así como lo hizo Moisés, que nos enseña a través de estas escrituras, de este libro. Bueno, pues ya pasaron el Mar Rojo y ahora se encontraban ante una situación de un desierto, en donde pues vivir en un desierto, ¿verdad? Debe ser muy difícil, ¿cómo no? Atravesar ese desierto, pero había un momento en el que recibieron ese maná, ese alimento. Pero fíjate, ese alimento lo recibieron por una queja de no tener, de quererse regresar nuevamente a ser esclavos, de querer regresar a ese lugar. Y a veces nosotros también, por alguna situación que queremos vivir o regresar a esa esclavitud, a ese pasado, ¿no? Como te decía, a veces ese afán, ese pensamiento, no nos damos cuenta que Dios nos está mostrando pensar en cosas buenas, pensar en cosas nuevas, pensar en toda la esperanza que tenemos en Él y nosotros queremos regresar. ¿Cómo nos reflejamos, verdad? En estas palabras que Dios nos va mostrando. Bueno, pues después de haber recibido ese maná, también hubo cuando ellos a través de esa roca reciben agua de una roca. Y una roca de algo que, pues, ¿cómo iba a salir? Iba a brotar de ahí, pues de ahí mismo, ¿verdad? De ahí mismo eso también nos enseña Dios, que Él es quien nos sacia nuestra sed. Cuando nosotros lo buscamos y le pedimos, Él nos ayuda. Toda esta travesía, todo esto desde el nacimiento, desde todos estos que hemos estado, bueno, he estado comentando, estaba Dios presente, como también lo está hoy en tu vida. Viene el nombramiento de jueces también a la vida de Moisés, porque ya era mucha la carga, todos iban y le consultaban a él qué debían de hacer, cómo hacerlo, y bueno, pues tiene él que asignar actividades o tareas a otras personas para que él no sea solito, sino que él también enseñe a otras personas. Vienen los mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos? No solamente recibirlos él, sino también transmitirlos y les exhorta, ¿verdad? Al pueblo. Así como ustedes lo enseñan, enséñenlo a sus hijos. No quedarnos, ¿verdad? Nada más con esa enseñanza, sino la transmisión a la familia. Es un gran compromiso para ti y para mí el irlos transmitiendo. Nos habla también acerca del tabernáculo, ¿verdad? Esa morada en donde iba a estar la presencia de Dios, ¿verdad? Para que el pueblo lo viera que estaba con ellos. Y bueno, pues eso también habla hoy a nuestra vida. Dios está presente con nosotros. Así es de que este libro de Éxodo nos habla del cautiverio a la tierra prometida. Ellos salían porque había una promesa de llegar a esa tierra prometida. Y yo estoy segura que en tu vida hay no solo uno, hay muchas promesas, porque Dios nos promete y Dios cumple sus promesas. Dios no miente.
Dios siempre nos habla de su verdad. Y esa verdad que habló y sigue hablando a nuestras vidas, su verdad que se cumple, su palabra que se cumple. Hay un periodo de transición, ¿sí? En ese cambio, ¿verdad? Que nosotros vivimos. Ese periodo de transición como ese periodo de cambio o ese periodo de mudanza o ese periodo de transformación. Es como ese intermedio entre un punto y otro punto. Nosotros queremos, ¿verdad? Como que estar en este punto y al instante estar en el otro, pero tenemos que vivir ese periodo de transición como el pueblo de Israel. Queremos cambios, ¿verdad? Queremos cambios, sí, pero esos cambios siempre requieren de ese periodo de transición. Que vamos a caminar a través de ese desierto, porque en ese periodo, ¿verdad? En el que no debemos de abandonar la esperanza ni la promesa que Dios ha hecho para nuestra vida. Así es de que cuando hace el pueblo de Dios, bueno, ya empiezan a ver la morada de Dios, que era este tabernáculo. Bueno, Dios les va guiando no solo de día, ¿verdad? Nos enseña la palabra, sino también de noche. De día en una nube, ¿verdad? Dice, habla de una nube, y de noche en una de fuego, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo está tu vida? ¿Te sientes guiado? ¿Te sientes guiada por Dios? Bueno, pues nuestra confianza debemos de depositarla en Él, que Él es nuestra guía en todo momento, y tener la seguridad que Dios siempre, su presencia está con nosotros. No debemos de abandonar ese pensamiento, debemos de guardarlo en nuestro corazón, que Él siempre está con nosotros. Saber que el Señor, nuestro Señor Jesús, está con nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que Él nació y su nombre, lo llama el profeta Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es nuestro deseo, que Dios, que sepamos, que estemos tan conscientes y que vivamos todos los días sabiendo que Dios está con nosotros. Si es que le hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, Él no va a haber ningún momento en que se aparte de nosotros, que siempre nos protege, nos ayuda en nuestro camino, ¿verdad? Como vimos, desde que nacemos hasta todo el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, Él está con nosotros. ¿Te sientes así? Bueno, pues es momento de sentirnos y de vivir esta palabra. Dios con nosotros, en todo cambio que haya en nuestra vida, en todos esos periodos de transición, ¿verdad? En la espera de a lo mejor de mejorar nuestra salud, en la espera de cambiar situaciones familiares a veces complejas, pero Dios siempre está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar, gracias a Dios por tu vida. Recibe las bendiciones que Dios tiene hoy en este nuevo día, en este nuevo tiempo, ¿verdad? Porque es un tiempo nuevo, es un tiempo en el cual siempre hay cosas por aprender, cosas por mejorar, cosas por cambiar, ¿verdad? Muchas gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita, así es de que te esperamos y por lo pronto recibe un abrazo de nuestra parte. Hasta luego.